nombre Mario, papá Eduardo, Moraítele, Mercedes, don David de Venezuela, el muerto se ríe del degollado, no importa quién sea muerto y quién degollado, Lili Hellman y Gustavo. Cuento simplemente algo que tiene que ver con esta frase, el muerto se ríe del degollado, y la aplico a la tradición judía y al idioma castellano. Cuando uno le nace una hija y le muere un amigo, cuando un gran negocio le va muy bien, pero le decretan una enfermedad, dijimos, tenemos una de cal y una de Una arena. de arena. Muy bien. Si yo le pregunto cuál es la buena y cuál es la mala, ¿por qué? No tenemos la más remota idea. Pero la de cal y la de arena, como dos cosas diferentes, como que una es buena y una es mala. Y no estamos diciendo oro y caca. Estamos diciendo cal y arena. ¿Cuál es buena y cuál es mala? Primer pregunta. No tengo respuesta. Sé que hay respuesta, la pueden googlear después y mirar. Como el amigo Lito está yendo mucho al camping, entra menos a nuestras clases. Lito es el gran buscador de todo esto, pero Eduardo, cualquiera que quiera curiosear, busca de dónde viene una de cal y una de arena. Ahora voy a llevarlo al área judaica, ya que es una clase vinculada al judaísmo. ¿Sí? Que tocamos tópicos o temas vinculados o relacionados o que nacen del judaísmo. En el judaísmo hay 13... Sí, papi, te escucho. Te puedo interrumpir. Creo que Eduardo tiene un sonido en su... Y silencianos a todos, por favor. Está bien, y vos aumentate el volumen que estás hablando muy bajito. Los silencio a todos y si alguno tiene alguna respuesta, me avisa. Creo que el ruido es el ventilador mío, pero si no es mi ventilador, me avisan. Si ahora disminuyo, mejor. ¿Ahora se escucha el ruido o es silenciosa la clase? ¿Se escucha ningún ruido, no? ¿Se está bien? No. Y ahora está perfecto. Genial. Bien. Entonces, una de cal y una de arena, yo qué sé cuál es la buena y cuál es la mala. O simplemente era una de un lado y otra de otro. No necesariamente una es buena y una es mala, una es mala y una es buena. Relacionado con la tradición judía, hay una forma de estudio de la Torah que es 13 medidas, 13 formas de exégesis o explicaciones que la Torah se explica de esta forma. Y hay 13 pautas, están en el Sidur, en la página 9, el Sidur del Seminario Rabínico. Alguna vez las estudié con el gran maestro que cité y conté anécdotas muchas veces, el rabino Shmuel Aviodera Cohen, de bendita memoria, gran maestro y rabino nuestro. Para nosotros era el gordo, que eventualmente era muy gordo. Y Shmuel Aviodera Cohen nos enseñó las 13 midot, las 13 formas que la Torah se explica, que en realidad son 13 interpretaciones griegas de cómo entender un texto, cómo deducir el texto, y algunas de esas interpretaciones seguramente en yiddish se pronuncian sin saber que vienen de ahí, y en hebreo son muy comunes y se usan en el idioma cotidiano. Por ejemplo, Kal Vajomer. Kal Vajomer en hebreo es fácil y difícil. Kal es liviano, Homer o Hamur es difícil, pesado. Entonces, Kal Vajomer es, si una persona que gana 1.000 pesos en la Argentina o 1.000 bolívares en Venezuela es pobre, hablaban de la pobreza, de las dificultades económicas, de los limitantes, de la inflación, de la escasez de alimentos. Aquel que gana 100, mucho más aún. ¿Se entiende? Es Kal Vajomer, lo difícil y lo fácil. Si lo difícil es esto y no se puede, lo fácil, entonces, a veces en el Kal Vajomer, a ver, acá lo está explicando Gustavo, el tío Gustavo, en realidad la expresión formaba parte de una más larga que decía, una de cal y otra de arena hacen la mezcla buena. Y es que la mezcla a la que se refería era la argamasa, mortero a base de arena, cal y agua, ya que los antiguos utilizaban para la albañilería y la construcción de viviendas y muros. Buenísimo, una de cal y otra de arena hacen la mezcla buena. Se perdió la segunda parte de la frase, muy bueno, Gustavo.
Entonces la de cal y la de arena no es ni buena ni mala, las dos hacen falta para hacer una mezcla buena. Y se quedó una de cal y una de arena. ¿Sí? ¿Te fue bien en las vacaciones? Sí, pero pasó esto. Me parece que una de las dos es la buena y una de las dos es la mala. Gracias por la explicación esto de Don Google. Está buena. Y el Calva Homer, una de las cosas más difíciles, el Talmud lo aplica todo el tiempo, es cuál es el Cal y cuál es el Homer. ¿Qué es lo fácil y qué es lo difícil? La vez pasada estudiamos, que hoy vamos a ir a la Mishnah, porque ayer estudiamos el libro de Esther, entonces es un día salteado cada uno. Ayer leímos el capítulo 2 del libro de Esther, hoy por lo tanto corresponde seguir la Mishnah del Tratado de Megilá. En la Mishnah del Tratado de Megilá habíamos visto, hoy es miércoles, el lunes, la diferencia entre Shabbat y Kippur. El que transgrede Shabbat merece la muerte en manos humanas. En tanto, el que transgrede Kippur tiene lo que se llama la tradición judía Karet, que de eso hablé el lunes, para los que tienen un poco de memoria o vieron la clase. Yo le pregunto, ¿cuál es la peor muerte? ¿Cuál es el Kal? ¿La muerte en manos humanas o la muerte en manos divinas? Para aquel que es muy creyente y para aquel que tiene un temor a Dios, imaginándose a Dios un papá que está mirándome todo lo que hago y que me castiga por lo malo y me premia por lo bueno, es terrible faltar el respeto al Padre con mayúscula o a la Madre con mayúscula, que es Dios. Terrible. Para aquellos que entendemos que no somos títeres de Dios y que nosotros nuestra vida, entonces tenemos más miedo a ir preso, prisión perpetua, que a ser condenados por Dios al infierno. Pero para aquel que tiene mucho miedo al infierno, mucho miedo a la condena divina, ser sentenciado por Dios a muerte es gravísimo, incomparablemente más grave que sentenciado por hombres. Es más, hay muchos personas, muchos seres humanos, que se arrastran por la vida porque entienden que nunca pudieron ser perdonados por el daño que hicieron. Más allá de la justicia humana, si actuó o no actuó, si la cumplieron o no la cumplieron, si son inocentes o no. La carga de sentirse que nunca fueron perdonados por aquella persona que sintieron que les faltaba el respeto no nos permite, me incluyo en todas, vivir con ninguna paz. Con lo cual yo no sé quién vive más en paz. Si un tipo que está preso en Batán, o si un tipo que nunca se puede liberar de la culpa que tiene de algo que hizo o de algo que no hizo. O por algo que no hizo. Entonces, ¿qué es Kal? ¿Qué es Hamur? ¿Qué es más grave y qué es menos grave? A veces es de alta complejidad. ¿Qué es más grave? ¿Deber $100.000 o deber $10.000? Me van a responder deber $10.000. Si mis $10.000 vencen mañana y tengo hipotecada mi casa, y mis $100.000 vencen a 4 años y tengo un proyecto donde probablemente me vaya muy bien, y se vence dentro de 4 años y lo tengo que pagar en cuotas de $1.500 por mes. ¿Cuál es más grave? No es fácil la respuesta. Uno es 100.000 y otro es 10.000. Pero uno es mañana y el otro es en 4 años. Determinar la gravedad o la no gravedad de lo que nos pasa en nuestra vida es totalmente subjetiva. Hay casos claramente en que uno no necesita mucho esfuerzo, pero en muchos otros es bastante más complicado marcar qué es Kal y qué es Homer. ¿Sí? Ya que dijeron esto, una Kal, una de arena, y surgió el tema, y gracias Gustavo por aclarar, una de Kal y otra de arena hacen la mezcla buena, y se acabó la discusión sobre de dónde viene o dónde no viene, gracias al maestro o al rabino o al doctor que sabe todo. Sí, Eduardo. Otros dicen que una de cal y una de arena, una en la parte positiva y otra en la parte negativa. No, sin duda. No tengo duda que una es la parte negativa y otra positiva. Lo que yo pregunté, no tengo ninguna duda. Vuelvo a decir, ¿cómo te fue en el viaje? Genial. Pero mientras estaba en el viaje no sabés que falleció un gran amigo mío.
Entonces una de cal y una de arena. ¿Cómo te fue en el viaje con la familia? Genial, pero murió este y no pude estar para despedir. Ahora, ¿cuál es la de cal y cuál es la de arena? ¿Y por qué? Esa era mi pregunta. La pregunta era, en el cal va Homer, ¿cuál es el cal y cuál es el Homer? ¿Cuál es el liviano y cuál es el pesado? De estas 13 medidas que la Torá se interpreta, que hay un montón más comparaciones, hay un montón más que alguna vez estudiaremos. No me van a obligar a estudiar mucho ahí, pero alguna vez estudiaremos. Y acá está lo que hablé, el día festivo no se diferencia del Shabbat, sino simplemente en la comida. En Beyom Tov Shabbat el Auge Lefesh Bilbal, que hablé un montón, no voy a volver a hablar hoy. Y la última parte, que está vinculada al Kalva Homer, a una de cal y otra de arena, una más grave y una más liviana. El Shabbat se diferencia de Yom Kippur en que la profanación premeditada del primero es castigada por mano de hombre y en el segundo por exterminio, que es caret. A esto me refería que estudiamos la vez pasada, vinculado a esto que hablamos y que surgió hoy por lo que estábamos hablando, para judaizar un poquito la de cal y la de arena. La 7. Ya que dijo que entre uno y entre otro, ¿qué diferencia hay con respecto al sacrificio? Acuérdense que lo que estamos leyendo es Megilá. El tratado se refería fundamentalmente a Purim. Empezamos a hablar de cuándo se lee la Megilá, que la Megilá se leía los días 11, 12, 13, 14 o 15 del mes de Adar. Nunca antes, nunca después, que dependía de qué tipo de ciudad, de por qué, que cuándo, que cómo, y después fue si hay 2 Adar, siempre Purim cae en el segundo Adar, que es el primero. Lo vimos en la número 5, y de golpe se empezó a ir de tema, con esta forma de elaborar el pensamiento. 7. Ya que dice, no hay entre, no hay entre qué y entre qué, sigue. Entre el hombre que padece flujo y tiene 2 pérdidas, y otro que tiene 3 pérdidas, no hay más diferencia que un sacrificio. Acá se refiere a ciertos flujos que teníamos los hombres o eventualmente las mujeres, que eran flujos seminales involuntarios o algún tipo de líquido que salía, que no era un líquido, ni semen ni orina, era algo sucio. Hoy sería una enfermedad, o iría a ver qué es ese flujo que sale de un líquido, de un conducto que no debiera salir, pero que me generaba estar impuro, igual que la mujer, y me generaba llevar un sacrificio al templo. Entonces no hay entre el que tiene 2 y el que tiene 3 la diferencia de un sacrificio. Fíjense la 23, sacrificio de purificación al que el primero no estaba obligado. El que tiene 2 flujos involuntarios no está obligado, el que tiene 3, sí. Entre un leproso en cuarentena y un leproso declarado, no hay más diferencia que los vestidos desgarrados y las melenas. Se está estableciendo una diferencia en diferentes casos. El leproso tenía que estar aislado, ¿sí? Esto está en Levítico capítulo 13, en versículo 1 y subsiguientes, y hay un tratado de la Mishnah que no tiene Talmud, que es el tratado de Negaim, que está en el tratado de Torot, el último de los 6, que alguna vez lo enseñé y lo leí, pero que claramente uno mucha realidad o estudio no tiene. Negaim son heridas, ronchas, marcas que uno tiene del cuerpo, ¿sí? No es un tratado de medicina. Seguramente mucho de la medicina de la época se puede reflejar ahí, pero no estamos hablando de medicina, sino de pureza o impureza, y de rituales por estos negaim, estas heridas, estas llagas que uno podía tener, y si supuraban o no, en qué condiciones, etc. Entonces, no hay más diferencia que los vestidos desgarrados y las melenas que había que cortar, y los vestidos, la ropa que se rompió. Entre uno puro, después de haber sido aislado, y otro cuya enfermedad había sido declarada, no hay más diferencia que el corte de pelo y el sacrificio de las aves. Otra vez habla de diferentes grados de pureza. En el caso de Tzarat, de esta lepra, para llamarla de alguna forma, no me gusta el término lepra, pero vale acá esta traducción, es algún sarpullido en la piel, no es necesariamente lepra. Entre uno que fue aislado y otro cuya enfermedad había sido declarado, pero no estuvo aislado porque no tenía
del color o de la forma que tenía que tener para ser aislado, porque en esa época no se consideraba todavía que lo que tenía era contagioso. Ahora vuelve a la Torá. No a la Torá, no a la Megilá, sino que vuelve al libro. Por lo menos va volviendo al tema. Si el tema es Megilá, es rollo, que se refiere al libro, que en este caso es el libro de Esther, pero por lo menos el libro va a hablar ahora del libro. Los libros del Tanaj, la Sagrada Escritura, pocas veces la Mishnah se refiere al Tanaj como un cuerpo preexistente. Pocas veces la Mishnah se refiere al Tanaj, a la Biblia hebrea, como cuerpo preexistente. Y acá tengo que hacer una aclaración. La Mishnah es un libro que se redacta, que la redacta Rabbi Yehuda Nasi, que la compila Rabbi Yehuda Nasi, y decide que esta es la Mishnah y otra no, allá por el año 210. Probablemente la primera Mishnah escrita aparezca un poco después, pero el texto de la Mishnah, Rabbi Yehuda Nasi dice, es este y no otro. Allá por el año 210 de nuestra era, hace 1812 años, 13 años. Ahora, ¿desde cuándo tenemos Tanaj, la Biblia hebrea? Alguien va a decir, la Torá siempre estuvo, es genial como declaración, no vale. Y primero, si la Torá la recibimos en el Sinaí, si esa es la explicación, que bien lo vale, aunque el Talmud no lo admite, estamos hablando del menos 13. Pero no del Tanaj de la Biblia hebrea. Se sabe que sin que sea exactamente igual ahora, el canon bíblico se terminó de establecer en Yavne, allá por el siglo I. Entonces, entre que se establecieron los libros del Tanaj definitivos, ¿cuáles son? Y se decidió, por ejemplo, que el libro de Esther entre adentro y el libro de Macabeos no entre, que ya lo hablamos. Esto fue definitivamente en el siglo I, fin del siglo I, hace 1920 años, 1930 años. No hay mucha diferencia entre que se terminó de compilar todo el Tanaj y se decidió que el libro de este entra, pero este libro no entra, a que se haya compilado la Mishnah. No estoy hablando de la antigüedad de los dos libros, porque la Torá y el Tanaj tienen libros mucho más antiguos y textos más antiguos que la Mishnah. Pero la época en que se compilan son 100 años de diferencia. El Tanaj, la Biblia hebrea, la Torá probablemente esté mucho más constituida 3 siglos antes, no mucho antes, 4 siglos antes. Los libros del Tanaj, de la Sagrada Escritura, Torá, Nevi'im, Uchtuvim, los 5 libros de Moshe, los libros de los profetas, los libros de los hagiógrafos. Se diferencian de las filacterias y de las hojitas de las puertas, en que los libros se pueden escribir en toda lengua, mientras que los tefilim y las mesuzot solo se puede escribir en hebreo con escritura asiria. Rabban Shimon ben Gamliel decía, no permitieron que los libros sagrados fueran escritos sino en griego. Esta Mishnah es espectacular. Los libros del Tanaj se escriben en el libro que yo quiero. Dice lo que se llama en hebreo Stam Mishnah, la simple Mishnah sin decir quién habla. Sin darle un autor, Stam es común, es de cualquiera. La Mishnah dice, los libros del Tanaj se diferencian de los tefilim y de las mesuzot. Las tefilim es lo que nos ponemos en el brazo y en la cabeza, que tiene 3 parrafitos que siempre están escritos en el mismo idioma, de la misma forma, que es hebreo, son párrafos de la Torá. Lo mismo que las mesuzot, adentro de la mesuzá va un texto escrito a mano que tiene 2 párrafos que también están escritos en hebreo y que vienen del Tanaj, de la Torá, que están escritos por un sofer. La diferencia que hay entre uno y otro es que los libros del Tanaj se pueden escribir en toda lengua. Miren al número 27, se refiere a los rollos de uso privado. Obviamente no a la Torá en el templo, pero cualquier libro del Tanaj, yo puedo tenerlo en mi casa en arameo básico, en guaraní, en coreano, en castellano, en inglés, en francés.
o en cualquier dialecto que se le cante, en idioma de lo que fuera, lo que sea. Entonces, en quechua, en que los libros se pueden escribir en toda lengua, mientras que los teflim y las mezuzot solo se pueden escribir en hebreo. Paréntesis de Carlos del Valle con escritura asiria. ¿Qué significa escritura asiria? Ya lo vimos, quiero leer esto. La escritura cuadrada hebrea es llamada asiria debido al área primitiva de su precedencia. Lo que explica es cierto, pero no alcanza. Sí, y ahora sigo. Rabban Shimon ben Gamliel, un poco más estricto, decía: no, señor, es cierto que los tefilim y la mezuzot van solo en hebreo, pero los libros sagrados pueden ser escritos en dos idiomas, hebreo o griego. Hebreo o griego. ¿Por qué griego? Porque la pregunta, ¿por qué griego? Y ¿por qué hebreo? Partamos de una base falsa. A ver, no una base falsa, una base verdadera. Hebreo es nuestro idioma. El único idioma del pueblo judío en forma indiscutida y única es el hebreo. Históricamente es así. El idioma que une al pueblo judío es el hebreo. Es el idioma judío único. Después hay muchos otros idiomas con diferentes niveles de valor, de cantidad de gente que lo habla, de valor histórico, de valor sentimental, de referencia, de aprendizaje, de todo lo que pueda ser. Un montón de idiomas, ¿sí? Algunos con una característica totalmente judía y otros claramente el castellano es un idioma judío, en tanto y en cuanto lo hablamos. El inglés es un idioma judío, en tanto y en cuanto lo hablamos. El francés lo mismo, el parsi también, los idiomas que en el mundo existen. Por supuesto, el yiddish ocupa un lugar central, el judeo español también. Hay una cantidad de idiomas vinculados a lo judío que son idiomas judíos. Pero el hebreo es un idioma absolutamente unificador, ¿sí? Por eso cuando alguien dice la cultura yiddish y la cultura judía, estamos hablando de dos mundos diferentes. Dos mundos diferentes. Uno puede ser extraordinariamente bueno, no ser de cultura yiddish ni de venir del mundo yiddish. Además, no tiene por qué ser así. Sí, ¿quién habla, Eduardo? Eduardo, escúchame, pero eso se establece a partir de que se crea el Estado de Israel. No, no, ¿Cómo que no? no. La escuela israelita te enseñaba Yiddish acá, no te enseñaba hebreo. Eduardo, la escuela israelita en Marruecos no enseñaba yiddish. La escuela israelita en Riad no enseñaba yiddish. Acá la escuela sí. israelita en Rumania no enseñaba yiddish. La escuela israelita en la India no enseñaba yiddish. Vos estás hablando del mundo yiddish, que es tu mundo. Y el yiddish es un idioma judío que tiene un valor inmenso. Yo no estoy quitando el valor del yiddish como parte de una cultura, como parte de una característica, como parte de un desarrollo judío que es muy importante. Estoy diciendo que creerse que el mundo yiddish era el centro y el ombligo del mundo judío, cuando el mundo sefaradí, al menos antes de la Shoah, tenía un número igual o mayor de judíos que el mundo ashkenazí, es otra historia. Que la Shoah haya exterminado fundamentalmente al mundo yiddish, también exterminó a sefaradí, pero que haya exterminado fundamentalmente al mundo yiddish es un masazo que a los que pertenecemos a ese mundo ashkenazí, yo, aún no entendemos el tamaño ni el dolor ni la magnitud del masazo que todavía no podemos asumir después de la Shoah. Ahora, claro que la escuela israelita enseñaba yiddish, y mucho peor, en el Centro Cultural Israelita, que hoy no existe más, o existe como Academia de Judo, o lo que fuera, enseñaban yiddish y no hebreo, y si enseñaban hebreo y si no enseñaban hebreo. Mi papá en el primario aprendió yiddish, y también hebreo. Y yo también aprendí yiddish en el jardín, en el Sholem Aleichem. En primer grado, cuando entré a la escuela y me mandaban al baño en hebreo, no entendía dónde me mandaban. A mí me mandaban al baño en yiddish, en el jardín de infantes. Pero esto es por nuestra característica de la educación donde estamos. Pero
antes de la existencia del Estado de Israel, cuando Maimónides quería escribir un libro que lo lean los judíos, lo escribía en 2 idiomas, en árabe y en hebreo. Cuando Yosef Caro quería escribir un libro que lo lean los judíos, escribía en hebreo. Cuando cualquier pensador judío que quería escribir un libro que sea leído por todo el mundo judío, lo escribía o en un idioma universal, inglés, para poner hoy el idioma universal, o árabe antes, o en hebreo. Cuando Sholem Aleichem escribe en yiddish, no escribió para un público judío, escribió para un público yiddish, que en su momento era muchísima gente de una cultura potentísima, orgullosa, llena de identidad, viva, rozagante. Pero no creamos que los ashkenazim somos el centro del esquema. Pero ahora vuelvo a lo que explicaba en la Mishnah. Sí, claro. Yo fui al mismo Sholem Aleichem que vos fuiste en Mendoza. No importa que vos seas más grande que yo, Eduardo. A mí me manda el Lererke, me mandaba el Botzimer. Sí, yo no fui a los Sheirutim y yo no era la Morá, era la Lererke primero. Y era una escuela sionista. En ese momento, el Sholem Aleichem al cual fui al Kinder, no fui al GAN. Así que es verdad. Pero otra ¿Vos vez. conocés a Carolina Biliansky? La vi 2 veces, una vez, ¿por qué? No, porque ella fue leer que mía, pero lo desconoce. Estamos todos en la misma foto, pero yo no estoy según ella. No, entonces estás hablando de otra. Pero cuando hablamos de esto, y ahora vuelvo al texto, que me parece el hebreo que dice, ¿qué dice Rabban Shimon ben Gamliel? ¿Qué dice antes? Los tefilim y la mesuzot solo se pueden escribir en hebreo con escritura asiria. ¿Qué es la escritura asiria? En hebreo se llama ashurit. El hebreo original se escribía, era el mismo idioma, pero se escribía con otras letras. Parecidas, que fueron evolucionando, pero con otras letras. Como los números arábigos, que los árabes las escriben de otra forma. Cuando los judíos nos vamos a Babilonia en el menos 586 y volvemos a algún grupito en el menos 444, volvemos con una nueva fonética, con un nuevo abecedario. Adivinen qué abecedario, el babilónico, el asirio. El idioma era el mismo, era el hebreo, pero se escribía de otra forma. Cuando la Mishnah dice que los tefilim y las mesuzot deben escribirse en asirio, está reconociendo que el hebreo que nosotros escribimos hoy en cursiva o en imprenta proviene del asirio. El alfabeto o el alefato, no el idioma. El idioma es mucho más antiguo, el idioma se conserva. Hablo de la forma de escribir. Voy a dar un ejemplo para que se entienda. Probablemente, y se cree que los guaraníes que tuvieron una cultura o tienen una cultura increíblemente rica, no tenían escritura. Igual que se cree que los incas no conocían la rueda. Cosa rara con los aztecas, pero aparentemente no la conocían. Entonces, como no tenían escritura los guaraníes y una cultura extraordinariamente rica, cuando vinieron los españoles, cuando venimos nosotros los occidentales y nos impusimos y los destruimos a los locales, como lo hicimos en forma genérica y amplia, y bastante en forma exitosa, porque logramos hacerlo en poco tiempo y de una forma muy bestial, ¿qué tomaron ellos? La escritura española, y hoy si ustedes ven un cartel en guaraní, o un libro en guaraní, el libro en guaraní se escribe con el abecedario latino. Ahora, abran un libro en guaraní, no entienden una palabra, salvo que manejen guaraní. Esto se llama fonética. Escriben en otro idioma, escriben en su idioma, que lo adoptaron como propio, pero sus letras son el idioma latino, que es el idioma del conquistador, porque teóricamente ellos carecían de la propia. No de la cultura, sino de la forma de escribir. Cuando los judíos fuimos a Babilonia, volvimos de Babilonia con el abecedario babilónico. En hebreo y en el Talmud y en la Mishnah se llama Ashurit. Ktav Ashurit.
la forma de escribir asiria. ¿Sabe cuál es esta forma? Como están publicados todos los diarios, todos los libros en hebreo, todos los sidurim, y como está escrito el Sefer Torah. Cuando uno habla del poder de la asimilación, démonos cuenta que el Sefer Torah está escrito en letras asirias, en palabras hebreas. Un asirio que leía podía leer pero no entender nada, como nosotros cuando leemos rumano o francés, que difícilmente entendamos 3 palabras seguidas. Ni que hablar si leemos guaraní, que es otro idioma y que no tiene ninguna raíz latina. Entonces, se utiliza la misma, y lo segundo que dice, Rabban Shimon ben Gamliel decía, no permitieron que los libros sagrados fueran escritos sino en griego. Sobre esto, no, ustedes no lo están viendo. Ustedes no lo están viendo, lo veo yo solito. Rabban Shimon ben Gamliel decía, no permitieron que los libros sagrados fueran escritos sino en griego. Esto último, alguna vez, creo que en estos 3 años nunca lo estudiamos. Sí lo estudiamos cuando un Shavuot, 2 días antes, un día antes de Shavuot, durante 18 horas, 17 horas ininterrumpida, fue de, no me acuerdo cuántas horas, pero sí, 17, 18 horas, de 8 de la mañana a 1 de la mañana, hubo 2 canales de Zoom y de Facebook con 2 clases paralelas, con 30 o 40 rabinos y hasanim de toda América que dimos clases en castellano y portugués, y creo que algún raf enseñó este midrash. Hay un midrash que cuenta que cuando Dios dio la Torá, lo dio en 2 idiomas, hebreo y griego. Rabino, ¿estás diciendo algo? Sos recontra reformista. Busquen el midrash, fíjense la época, y fíjense si ese midrash lo escribió el rabino Nissenbaum o rabino Berman, y soy irónico, lleno de respeto a los 2 que nombré, o si lo escribieron hace 2200 años, rabinos de la época del Talmud y de la Mishnah. Cuando ellos escribieron el Talmud, había una comunidad muy, muy grande de judíos que vivía en Alejandría. Y la Torá había sido traducida al griego y era el elemento de difusión del judaísmo más importante. Esa traducción de la Torá al griego se llamó Septuaginta. Septuaginta o Septuaginta era la traducción de los 70. La traducción de los 70 tiene atrás un midrash hermosísimo y terriblemente conmovedor. Se cuenta que se decidió separar a los sabios en 70 cuartos y a cada uno se le dio una Torá, el mismo texto en hebreo, y le pidieron que lo traduzca al griego. Y que no salgan de la habitación hasta que terminen de traducir el texto al griego. Cuando terminaron de traducir el texto al griego los 70, salieron y las 70 traducciones eran exactamente iguales. Cosa que todos sabemos que es diametralmente imposible que ocurra sobre 2 oraciones, que yo diga en hebreo, no sobre todo una Torá completa. ¿Qué es lo que quiere decir ese midrash? Que la Torá en griego fue entregada en el Sinaí y que tiene el mismo valor que la Torá en hebreo. ¿Por qué esto lo decían en esa época? Porque la Septuaginta era la herramienta de difusión del judaísmo en el mundo medieval, que era todo el mundo, y permitía al pueblo judío llegar a todos lados. Cuando el cristianismo surge en el mundo y rápidamente se difunde, y a fin del siglo I ya tiene un poder, y en el siglo III toma el poder de Roma, y enseguida, un par de centenares de años, se convierte en religión oficial, y se expande violentamente y se impone y nos prohíbe a los judíos un montón de cosas, la actitud judía automáticamente es, hay un solo Leishun Kodesh, para defender a Eduardo y hablar en Yiddish a propósito. Hay un solo Lashon HaKodesh, que es una frase en Yiddish, es en hebreo puro. Hay un solo Lashon HaKodesh, que es hebreo, y se acabó. La Torah no fue dada en griego, no fue dada en arameo, no fue dada en guaraní, no me jodan con el inglés, no me vengan con el francés. ¿Sí? No me hablen de Rosarigacino, de Olmedo, la Torá fue dada en un solo idioma.
La Torá fue dada en hebreo, y hebreo es la Lashon HaKodesh. Y cualquier traducción de la Torá, o persona que estudie profundamente la Torá, que no sea de la Lashon HaKodesh, no está estudiando de boca de Dios. Y no tiene la versión verdadera, justa y absoluta. Porque durante un siglo, el griego valió como el hebreo. Porque yo digo que 70 tipos tradujeron en lugares separados, sin vincularse lo mismo, y todos le dio el mismo resultado, estoy deificando, consagrando, elevando, dándole un valor diferente al griego. De vuelta, vuelvo a la historia. Rápidamente, y ya la Torá fue traducida al arameo previamente para que el pueblo la entienda, pero la primera traducción sostenida, trascendente, aparte del arameo, fue al griego. La traducción al griego se llama Septuaginta o traducción de los 70. La Septuaginta es la que da origen a todas las Biblias que nosotros conocemos hasta el día de hoy. La primera y gran traducción de la Septuaginta fue al latín. ¿Cómo se llama la traducción al latín? Hay dos formas de pronunciarlo y nadie sabe cómo la pronunciaban los romanos, o la vulgata o la vulgata, vulgata, porque la V corta, o la V, o como la querramos llamar, la V de vaca, en latín funcionaba como V y como U. ¿De dónde viene vulgata? Del vulgo. ¿Cuál era el objetivo de traducir la Torá al latín? Que la entienda el Imperio Romano, que la entiendan los romanos. ¿Cuál es el objetivo de traducir al griego? Que se entienda en cierto mundo intelectual e importante que hablaba griego. ¿Cuál es el objetivo de traducir al arameo? El arameo era un idioma internacional en los siglos -1, 0, 1. En la tierra de Israel se hablaba en los lugares de estudio un poco hebreo, pero el idioma de la calle era un hebreo arameizado. Un hebreo arameizado. Así como un centroamericano no estaciona su coche, sino que aparca su carro, que en español no tiene un cuerno, to park, I am parking the car. Es una anglización del idioma. Y carro, en este caso viene de car. Y el cuidador se llama watchman. Todos vivimos con influencias de otros, solamente que no somos conscientes de las que tenemos nosotros mismos. Entonces, esta Mishnah es fantástica. ¿En qué idioma? Ahora, fíjense que a pesar de toda esta revolución, y se podría hablar más de eso, Tefilín y Mesuzot y Sefer Torah para leer en el templo se escriben solamente en hebreo. Fabián, ¿Con qué escritura? Fabián. Asiria. Sí, Jorge. Acá en el Google, Vulgata dice, es una traducción de la Biblia al latín realizada a finales del siglo IV por Jerónimo Estridón, encargado Gracias. por el Papa Damaso 2 años antes de su muerte. Bueno, gracias. Yo pensé que era anterior. Gracias. Pero el siglo IV es del 300, ¿sí? Y hay que entender que si la figura de Jesús existió, porque son figuras que tienen más de míticas que de reales, pero igual que la de Moisés, de vuelta, no quiero polemizar, son figuras que para el que cree, para el que no cambian nada la aseveración que acabo de hacer, ni pretende quitar ni darle ningún valor específico a nadie. Y la figura de Jesús existió, estamos hablando del 33, el primer intento de algo cristiano que siga a un tipo que se llamó Jesús y sus enseñanzas es del año 70, y la división grande con el pueblo judío es en el 135. Si esto fue en el 300, es un ratito después, porque hoy en día, en 130 años, cambia el mundo 60 veces. En la antigüedad, hasta qué se conocía, hasta qué llegaba, hasta qué se traducía, o alguno cree en esta historia de las 70 personas, 70 habitaciones que nunca salieron de su habitación y que nunca Mario habló con Jorge, ni Jorge con Eduardo, ni Eduardo con Susana, ni Susana con Mercedes, y estuvieron durante 10 días para traducir la Torá, 5 días. ¿Saben cuántos meses hace falta para que un tipo se siente y haga una traducción seria de un libro? Sin internet, sin correctores de texto,
Era complejísimo. La Torá es compleja, es larga. 70 personas que traducen la Torá, que en poco tiempo la traducen sin conectarse uno con otro. Entonces, esto muestra el valor. Y está bien lo que vos decís, cómo rápidamente, no es tan rápido, pero rápidamente tiene que aparecer la Vulgata. Tiene que aparecer la Vulgata. Y la Vulgata es más o menos coincidente con la caída del Imperio Romano de Occidente. Poco tiempo después. 100 años después, 150 años después. Así que bueno, esta Mishnah, que me parecía importantísima, que habla del valor del libro, del idioma, del valor del hebreo, de lo relativo del hebreo. Gracias, Eduardo, por un comentario. Claramente vos sos parcial de un mundo ashkenazí, yiddish dominante, que era el mundo argentino. Que es absolutamente válido, pero totalmente yiddish dominante. El mundo sefaradí no existían, había como una negación. El yiddish es la cultura yiddish, hay que casarse con una yiddish, no con una judía, como si fuera sinónimo, etcétera, etcétera. Comida yiddish. Hay una cultura muy grande yiddish. ¿Quién va a quitar el valor? Pero, y vos hablaste de las escuelas. Claramente en el 48 empieza un cambio de algunas escuelas y de algunas comunidades al hebreo, que fue más rápido, más despacio, de algunas comunidades que va mutando y no le quita ningún valor de autenticidad y valor al yiddish. Pero claramente como el hecho hace cambiar, el hebreo siempre fue el idioma unificador del pueblo judío. No hubo otro unificador único. Después, el ladino, el judeo árabe. Alguna vez, vuelvo a repetir, y con esto termino, abro en la biblioteca del seminario rabínico la Mishnah con el Peirush Rambam de Maimónides, que es el gran exégeta de la Mishnah. El gran exégeta de la Mishnah. Y lo abro para leer. En ese momento mi hebreo no era tan bueno como hoy, que igual le falta un montón, pero era buen hebreo. Y me pongo a leer y digo, no entendí una palabra. Le juro que no entendí una palabra, me agarró una impotencia, no en la Mishnah, sino las explicaciones de la Mishnah. ¿En qué idioma estaba? En el idioma original que lo escribió Maimónides, en un perfecto árabe con letras hebreas. Y como no sé árabe, yo leía a barajá, trajá, o sea, no entendía nada. Palabras re largas, como si uno lee alemán con letras castellano, que se le escribe con las mismas letras, o muy parecidas, creo que son las mismas. No se entiende nada, son palabras de 40. Mi papá que sabe yiddish, muchos que saben yiddish, son muy fáciles, ¿no ves que en esa palabra dice 4 cosas al mismo tiempo? Para mí es una palabra de 46 letras que no termino de pronunciar nunca, porque son diferentes estructuras culturales y lingüísticas. Entonces, cuando yo abro ese libro de Rambam, digo, no entiendo el Peirush, la explicación de Rambam. Está es que en hebreo, Maimónides, yo no entiendo. Soy idiota. No soy idiota, no sé árabe. Sí, Jaime Rubén. Tenemos oraciones en arameo, importantes. Hay algunas cosas en arameo en el Sibur, tal cual. Por ejemplo, los Kadishim, Kadish Alem, Hatzi Kadesh, están en un hebreo arameizado, depende en qué parte, y hay alguna pequeña parte del Sidur que está totalmente en arameo o duplicado el idioma, en arameo y traducido al hebreo. Y me animo a decir algo más. De toda la Torá hay un solo hay 2 palabras que están solamente en arameo. Y Garza Aduta, que es una curiosidad en el libro de Bereshit, en Génesis. Pero tiene que ver con esto de los idiomas y del asirio. Es muy interesante. El hebreo actual, que Eliezer Ben Yehuda rescata, que Israel causó una revolución, que es el idioma del pueblo judío, es un idioma antiquísimo, que es el mismo, no es el mismo, pero que proviene de hace 3000 años, con evolución. La forma de escribir el hebreo actual es asiria. ¿Suena duro? ¡Qué suerte! ¿Suena lindo? ¡Qué suerte! ¿Les gusta? ¡Qué suerte! ¿A alguno les molesta? ¡Qué suerte! ¿Qué dice esto a la Mishnah de Talmud, los Parshanim? Todos. Todos. No 2 rabinos reformistas y 4 conservadores. ¿Sí? Bien, bueno, mandar un saludo, esperen un poquito, por algún motivo. Esperen un poquito acá, quiero ver. Muy bien, bueno, se me fue. A Nomi Tobe, a Víctor Couto, a Eduardo, que están los 2 lados, a Jorge Anomi,
La Moraite se le cortó ahí, volvió ahora, o estaba. Simplemente un abrazo a todos. Un abrazo muy grande a todos. No está. Nos vemos, si Dios quiere, mañana a las 17. Mañana es jueves. Mañana jueves 17:30, que nos toca... No. 19:30. 19:30. 19:30. Hoy ve 19:30. Mañana 19:30 nos vemos para volver a estudiar la Meguilá, el rollo de esta. Un día y un día. Abrazo grande.